Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Creo que no, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Hermanos, siempre es un gusto estar con ustedes, con bellas personas del Señor como ustedes. Y bueno, qué mejor que poder tener comunión a partir de ofrecerle culto a nuestro Dios. Sí, está prendido, pero no suena. Un espíritu chocarrero por ahí. No estamos exentos, ¿verdad? Bueno, ya. No, sí, estaba prendido. Bueno, hermanos. Bueno, como siempre es un privilegio poder estar reunidos en este día en el cual tradicionalmente el cristianismo, la Iglesia de Cristo, hace memoria del evento más importante de la humanidad. Y me refiero al acontecimiento de la resurrección. Cristo resucitó el primer domingo, o el primer día de la semana más bien, que sería el domingo para nosotros. Y con eso, Cristo ha marcado la historia de la humanidad. Con la resurrección de Cristo iniciaron los últimos tiempos. Con la resurrección de Cristo iniciamos la experiencia de los poderes del siglo venidero. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que se va a experimentar en la eternidad con Dios, ya lo vimos de manera anticipada en la resurrección de Cristo Jesús. Y bueno, estamos estudiando el libro de los Hechos. Tiene un poco de eco, ¿verdad? Un poco de grave. A ver si se lo quitamos, mi amor, por favor. Y bueno, en el libro de los Hechos, nosotros podemos encontrar grandes enseñanzas, hermanos. Pero antes de iniciar, me gustaría dar un panorama de lo que hemos venido explicando sobre el libro de los Hechos. Creo que ahí está muy bien, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, decíamos en las semanas atrás que Hechos no es un libro independiente. Y con esto decíamos que Hechos forma parte de un cuerpo, forma parte de un mismo pensamiento. Es decir, para que Hechos esté completo, ¿qué necesitamos? El Evangelio de Lucas. Porque el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos son dos escritos que en el pensamiento de Lucas eran una misma narración. La única razón por la cual se hizo en dos partes es porque en la antigüedad no existía el formato del códice o el libro empastado. En la antigüedad existían los rollos y bueno, nada más el Evangelio de Lucas abarcaría unos 20 y tantos metros. Si hubiese sido Lucas y Hechos en un solo tomo, hubiese sido muy incómodo para cargar, muy pesado y muy complicado para poder trasladar o para poder leer. Es por eso que algunos escritores desde el Antiguo Testamento, ya lo habrán notado, dividen sus escritos en 2 o en 3 tomos, como es el caso de Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, que serían también un mismo tomo. Incluso los Salmos, aunque lo conocemos como un solo libro, está compuesto por 5 libros. En ese sentido, bueno, para tener un panorama general y más exacto de lo que Lucas nos quiere transmitir, sería bueno que usted en casa se dé a la tarea de leer el Evangelio de Lucas y de leer también el libro de los Hechos. Bueno, que fue Lucas el escritor es simplemente una probabilidad muy acertada, podríamos decir, pero no podemos aseverar, no podemos asegurar que Lucas fue el escritor. Y esto nos pasa con casi todos los documentos del Nuevo Testamento, como sería el caso de Hebreos, como sería el caso también de algunas epístolas, como sería el caso de Mateo, como sería el caso también de Marcos y el caso de Juan. Tradicionalmente decimos que fueron ellos, tenemos algunas evidencias que apuntan a ellos, pero no hay documentos tan claros como los de Pablo
en los cuales el mismo Pablo inicia diciendo: Pablo, apóstol de Dios, siervo de Jesucristo. Una cosa más que debemos recordar del libro de los Hechos es que Hechos tiene como tema central al Espíritu Santo. ¿Sí lo recuerda? El tema central es el Espíritu Santo. Y de hecho, el versículo medular, el versículo guía de todo Hechos, es el capítulo 1, versículo 8. Lo vamos a leer todos juntos. Este versículo dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, no solo aborda cuál es el tema central. Ya sabemos que más que los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Porque si somos honestos, ¿cuántos apóstoles tienen relevancia en este libro? No son los 12. Los únicos que tienen relevancia son Pedro, Juan al principio, después Pablo, y ya le paramos de contar. Fuera de ellos no hay mucha relevancia con los otros apóstoles. Más bien estamos hablando de un documento en donde la obra del Espíritu Santo se hizo manifiesta en los cristianos del primer siglo, en los cristianos de la era apostólica. El versículo 8 no solamente nos revela cuál es el tema central. Si usted pone atención, el versículo 8 también nos revela la estructura del libro. Por eso es muy importante que se lo aprenda, porque la estructura del libro es una estructura territorial. La primera sección de Hechos abarca lo que aconteció en Jerusalén, y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, del capítulo 1, incluso si lo quiere memorizar o recordar, al capítulo 11, todo lo que vamos a encontrar ocurre dentro de Jerusalén, o la mayor parte. Después, el territorio se va a extender a partir de la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Y los cristianos le serán testigos a Cristo en toda Judea, después en Samaria, del capítulo 8 en adelante, ¿se acuerdan de Felipe? Y después, con el apóstol Pablo se cumple la última parte que dice hasta lo último de la tierra. Y créanme que para los cristianos de aquellos días, lo último de la tierra comprendía todo lo que abarcaba el imperio romano. Es muy probable que el cristianismo y el evangelio hubiesen llegado hasta la India, la mayor parte de África, casi toda Europa. Pablo revela en Romanos al final que tenía el propósito de ir a España. No sabemos si lo logró, aparentemente no. Obviamente no se incluye en este texto el continente americano, porque para aquellos días no había sido aún reconocido o descubierto, ¿no? Bien, ahora, el libro de los Hechos, al ser un documento que revela al Espíritu Santo como la verdad central, debe ser de mucho valor para usted, porque vivimos en una época en la que el cristianismo, sobre todo en el núcleo de las iglesias, hay una tremenda confusión sobre quién es el Espíritu Santo. Primero eso, los cristianos no saben quién es el Espíritu Santo o qué es el Espíritu Santo. Algunos lo conciben como una fuerza activa, otros lo conciben como un poder, otros lo conciben como una persona. Y el libro de los Hechos, juntamente con otros documentos como Lucas, la porción de Juan, Pablo, nos van a explicar la naturaleza del Espíritu Santo. Nosotros creemos fielmente que el Espíritu Santo es Dios y es una persona distinguible del Padre y distinguible del Hijo. Pero también el libro de los Hechos nos clarifica sobre cómo obra el Espíritu Santo. Porque otra de las confusiones en el cristianismo es cómo obra, cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Hoy día encontramos a los cristianos teniendo una concepción equivocada del Espíritu sobre su obrar. Personas cayendo al suelo, personas hablando en lenguas o balbuceos más bien, que no tienen ningún significado, ninguna congruencia. Personas cayendo a carcajadas, provocando un desorden en la congregación. Y personas que realmente sin darse cuenta están practicando más un tipo de brujería en el nombre de Dios
que la obra del Espíritu Santo. Algo similar a lo que hicieron los fariseos cuando Jesús echaba fuera a los demonios, pero a la inversa. Cuando Jesús echó a los demonios por el Espíritu Santo, que eso sí era obra del Espíritu Santo, los fariseos dijeron, ¿esto es obra de quién? De Beelzebú. Hoy día es al revés, la obra de Beelzebú, la gente dice, eso es obra del Espíritu Santo. Ven a una persona a carcajadas en el suelo, ven a otra persona cayendo y a un profeta declarando cosas y la gente dice, esa es obra del Espíritu Santo. Y sin embargo, esa es obra del mismo enemigo. Y ya les he dicho muchas veces que realmente la brujería, el misticismo, no existe como una práctica efectiva, pero sí existe como un fenómeno cultural. ¿Me explico? O sea, si alguien le avienta una gallina negra a su puerta, bueno, culturalmente, digamos, hay brujería. Pero en cuanto a eficacia, eso no sirve de nada. Lo único para lo que les podría servir esa gallina negra sería para un caldo, pero luego como ya está apestosa porque le envuelven con chiles, todo eso, pues ya no sirve, ¿no? Bueno, entonces el tema central es el Espíritu Santo y vale la pena que usted le ponga mucha atención a Lucas en el libro de los Hechos. Si el Evangelio de Lucas narra la obra de Cristo, ahora Hechos va a narrarnos la obra del Espíritu Santo. Cosas que destacar también es que la mayor parte del libro se enfoca en dos personajes. La mitad está enfocada en Pedro y la otra mitad está enfocada en Pablo. Pedro con sus colaboradores, que serían Juan, Jacobo y los diáconos de Jerusalén, Esteban, Felipe. Y Pablo con sus colaboradores, que serían Bernabé, Silas, Timoteo, Apolos, Priscila y Aquila y otros personajes importantes, ¿no? Bueno, quisiera hacerle una pregunta. ¿Alguna vez se ha enfrentado a cuestionamientos, a preguntas allá afuera en el mundo sobre su fe? ¿Alguna vez alguien lo ha cuestionado sobre lo concerniente a su fe? ¿Alguna vez tal vez, hermana, un alumno, un compañero de trabajo, una persona que pasa por donde usted está constantemente, le ha cuestionado sobre lo que usted cree? ¿O le ha preguntado cosas que lo ponen a usted en jaque? Yo pienso que sí, porque si usted se identifica como cristiano y la gente realmente lo ve a usted como cristiano, tarde que temprano la gente se va a hacer preguntas y nos va a cuestionar, ¿cierto? Nos va a cuestionar por varias razones. A veces nos van a cuestionar porque tienen ganas de molestarnos y porque quieren encontrar un fallo en lo que nosotros profesamos. Incluso dentro de la misma familia, no sé si le ha pasado que por ahí el abuelito, la abuelita, el primo, la prima, el tío le dicen, ¿y quién es ese Dios? Te están lavando el cerebro. A ver, explícame por qué la Biblia es la verdad y nada más la verdad. Pero también fuera de la familia, en el mundo, vamos a encontrarnos a personas que nos van a preguntar de manera sincera, ¿no? ¿Por qué tú crees en Jesús de Nazaret? Por eso el día de hoy, a la luz de lo que experimentó el apóstol Pedro con el apóstol Juan, vamos a responder a una pregunta. ¿Cómo presentar defensa ante los cuestionamientos de nuestra fe? ¿Sale? ¿Cómo presentar defensa ante los cuestionamientos de nuestra fe? Regularmente, cuando un cristiano promedio es cuestionado por su fe, se le hace una pregunta doctrinal, teológica, bíblica. El cristiano promedio lo que hace es echarle una llamada al pastor y decirle, ¿sabe qué, hermano? Hay un individuo, familiar, amigo, conocido, que me está haciendo preguntas. ¿Podría venir a visitarlo, por favor, y responder sus preguntas? Lo cual no está mal propiamente. ¿Pero Dios espera eso? No. Dios espera que nosotros, de manera personal, de manera individual, podamos presentar defensa ante los cuestionamientos de nuestra fe. De hecho, usted cuando viene a la iglesia no solamente viene a adorar, usted viene también a capacitación. Aunque no lo crea, la iglesia debe funcionar como una escuela también. Efesios nos dice que los ministros estamos para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y cada vez que usted viene debería adquirir un mayor conocimiento para equiparse en su día a día como cristiano. De hecho, me preocupa mucho la gente que nunca se pregunta cosas, La gente que se va del culto
y tal vez le queda una duda, un reto de interpretación, ¿no? Y se va a casa y dice, ya no me interesa eso, lo dejo pasar. Y se olvida de ello. Me preocupa mucho ese tipo de gente porque nunca aprenden. Nunca se preocupan por responder, por encontrar en Dios respuesta. Son como aquella semilla que cayó junto al camino, ¿la recuerdan? La cual viene el ave y se la comen y no dio fruto. Un oidor olvidadizo. Alguien que escucha pero no tiene mucho interés para que la semilla penetre. Si usted no entiende algo, debería preocuparse. Debería estresarse por ello y decirle a Dios, Señor, enséñame, quiero aprender más, quiero conocer, quiero responder esta interrogante. Porque si algo debe caracterizar nuestra fe es el hambre por la verdad. Por eso le digo, si usted no es de las personas que se va a casa preocupado por entender un poquito más lo que no entendió, su situación es muy preocupante, porque regularmente ese tipo de cristianos nunca pueden responder preguntas sobre la fe, no pueden compartir el evangelio de manera eficaz, no pueden desarrollarse. Y acuérdense, hermanos, que el cristianismo, aunque es una esfera espiritual, la esfera espiritual en la que nos movemos no está desligada del conocimiento, no está desligada de ser intelectuales, de ser personas que preguntan, responden, que reflexionan. De hecho, la gran diferencia en la Reforma protestante entre los católicos romanos y los cristianos protestantes, ¿saben cuál fue? La reflexión, la preocupación por aprender. Los países protestantes se preocuparon por enseñarle a la gente a leer, a escribir, tener la Biblia impresa, aprenderla, enseñarla, predicarla, y llegaron a ser los países del primer mundo. Y los países católicos romanos de Contrarreforma se preocuparon más bien por negarle la Escritura a las personas, dejarlos en ignorancia, y los países de Europa, católicos romanos de Contrarreforma, son los que más sufren en la actualidad, juntamente con sus hijitos que son toda Latinoamérica, ¿no? Y usted ve los países protestantes, incluso del continente americano, conquistados por los protestantes, que son Estados Unidos y Canadá, y la diferencia es totalmente abismal. Pero no solamente en ello, en el ámbito de la iglesia, cuando una iglesia no reflexiona, hay problemas grandes, no hay crecimiento. Por eso me da mucho gusto cuando escucho al hermano Héctor, a la hermana José o algún hermano de esta comunidad que se está preocupando por aprender, por enseñar a otros, porque eso indica que hay un interés y que el Señor está desarrollándose en nosotros. Bueno, vamos a dar lectura ahora sí, después de esta breve introducción, a Hechos 4, del verso 5 al 12. Para esto quiero recordarle lo que ocurrió. En el capítulo 3, Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento. ¿Se acuerdan? A razón de eso dan un discurso en el pórtico de Salomón de por qué este hombre fue sanado. Y entonces, como esto trajo una gran conversión de personas, los principales de Israel los llevan a un concilio, al concilio de ancianos, el famoso Sanedrín, para que ellos presenten una explicación de lo que está ocurriendo, porque se está replicando lo mismo que pasó con Jesús. Y no es para menos, porque aunque Jesús aparentemente no está, sí está en la persona del Espíritu Santo en Pedro y en Juan. Y dice el capítulo 4, versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, ¿quiénes? Los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, las personas que están congregadas en ese momento para cuestionar a Pedro y a Juan, en palabras muy concretas, son las mismas personas que estuvieron reunidas, las cuales en una noche muy trágica cuestionaron al Hijo de Dios. ¿Sí lo recuerda? Los gobernantes, los ancianos, los escribas o los eruditos, juntamente con Anás y Caifás, que eran suegro y yerno, los sacerdotes de Israel en aquellos días, con toda la familia de los sacerdotes. Y el mismo que le dijo a Jesús, ¿qué más necesitamos? Han escuchado ya la blasfemia de su propia boca.
son los mismos personajes que están en este momento interrogando a Pedro y a Juan. Lógicamente que cuando uno no ha leído Hechos, uno podría decir, híjole, si a Jesús lo llevaron a la muerte, ¿qué no le va a ocurrir a Pedro y a Juan? Y dice el versículo 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y aquí la pregunta, hermanos, es importante dimensionarla. La pregunta de nuestra lección es ¿cómo presentar defensa ante los cuestionamientos de nuestra fe? O sea, hoy vamos a aprender cómo usted, cómo yo, debemos presentar defensa o respuesta cuando alguien nos pregunta. Y en este momento Pedro y Juan están siendo cuestionados, ¿verdad que sí? ¿Cómo se sentiría usted de que la gente más poderosa de Israel lo cuestione sobre su fe en Cristo? Aparte, ¿cómo se sentiría usted sabiendo que esa gente es el asesino intelectual del Maestro Jesús de Nazaret? ¿Sentiría miedo? Yo pienso que sí. ¿Estaría nervioso? Yo pienso que sí. Su respuesta va a determinar si usted salva la vida incluso, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un cuestionamiento como este, punto número 1, es evaluar la naturaleza del cuestionamiento. Evaluar la naturaleza del cuestionamiento. Yo me sorprendo mucho porque yo nada más hago un PowerPoint y aquí me aparecen hasta colores. Pero bueno, cuando digo que hay que evaluar la naturaleza del cuestionamiento que se nos hace, me refiero a lo siguiente. Cuando alguien nos pregunta algo, nosotros, antes de responder, tenemos que evaluar cuál es la naturaleza de esa pregunta. Ejemplo, en el inciso A, nos damos cuenta que en la Biblia encontramos que hay personas que preguntan de manera honesta. O sea, sí hay preguntas honestas. Por ejemplo, cuando Felipe va con el etíope, ¿se acuerdan? El etíope le hace una pregunta. Vean conmigo en el inciso A, por favor, lo que dice Hechos 8, verso 34. No hace falta que quiten la diapositiva, lo vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿8 qué? 8:34. Sí, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor, hermana. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Y sí mismo o de algún otro? Noten, el eunuco le hace una pregunta, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Pregunto, ¿la pregunta era honesta? ¿Era genuina? ¿Era sincera? Y entonces cuando usted es confrontado con una pregunta en la calle, fuera de la congregación, incluso a veces dentro de la congregación, pasa, no siempre, pero sí pasa, a veces la pregunta es honesta. Cuando la pregunta es honesta, bueno, tenemos un ambiente totalmente distinto, podemos desarrollarnos de una manera más tranquila, ¿o no? Como que hay más libertad. Pero también cuando evaluamos la naturaleza de los cuestionamientos, nos vamos a encontrar en el inciso B que existen preguntas con el fin de evadir. Y esto lo vamos a encontrar sobre todo con Jesús. Cuando Cristo está confrontando a la mujer samaritana, aunque ella no hace una pregunta propiamente, cuando Cristo le dice, llama a tu marido, la mujer le dice, fíjate que nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué está haciendo la mujer? Está evadiendo el momento en el cual Cristo le está presentando la verdad. Y existen personas que a veces van a hacer preguntas simplemente para evadir. Si usted no es sabio, si usted no es hábil para detectar cuando alguien pregunta algo para evadir, usted puede caer en ese juego
y no va a terminar dando defensa de su fe. Esto pasa mucho cuando discutimos con una denominación de naturaleza sectaria, como serían los Testigos de Jehová. Estamos abordando un tema, eso me pasó hace unos días, e inmediatamente te hacen una pregunta de otro tema y después de otro tema, porque el tema que se está tratando está saliendo a la luz de tal forma que lo está llevando a una comprensión, y las preguntas que hace de otros temas son con el fin de evadir y sacarnos del tema. Quiero que vean un pasaje conmigo en Lucas, que es el mismo autor de Hechos, por favor. Busquen Lucas, vamos a la parábola del buen samaritano. Capítulo 10, verso 25. ¿Sale? Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Notan eso? Bueno, la naturaleza de esta pregunta es mala, ¿no? También hay hermanos, ¿no? Casi no, pero pasa. Sobre todo cuando tienen una postura diferente a la nuestra sobre algún tema, y que preguntan con el fin de probar. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo que está escrito en la ley. ¿Nota algo importante? Cuando las preguntas son malintencionadas, regularmente Jesús, ¿cómo responde? Pongan mucha atención. Cuando las preguntas son malintencionadas, ¿cómo responde Jesús? Vea el texto. ¿Lo nota? Pongan mucha atención porque esa es una clave. Él responde con otra pregunta. ¿De quién es? ¿Es lícito dar tributo al César o no? La respuesta, ¿de quién es la moneda? ¿No? ¿Se acuerdan? Cuando la pregunta es malintencionada, respondamos con otra pregunta que permita que la persona reflexione y lo lleve a responderse a sí mismo. Porque cuando es una pregunta malintencionada, regularmente la persona ya tiene una respuesta. Puede ser correcta o puede ser incorrecta. Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tenía razón o no? Jesús le dijo, has respondido bien. Haz esto y vivirás. Obviamente aquella persona que cumpla eso, que no existe ninguna persona excepto Cristo, obtendrá vida eterna. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, o más bien queriendo evadir, le dijo a Jesús, ¿todos juntos? ¿Y quién es mi prójimo? Esta segunda pregunta sigue siendo malintencionada, pero es como lo dice el inciso B. Es una pregunta para... ¿Saben por qué? Porque él no está dispuesto a amar al prójimo. Él no está dispuesto a amar a Dios y amar al prójimo como Jesús lo enseña. Y por eso la pregunta que hace tiene como finalidad evadir un poquito la confrontación. Pero también en el inciso C debemos reconocer que a veces existen preguntas mal intencionadas, preguntas perversas, preguntas beligerantes, hostiles. Y en este caso vamos a encontrar en Mateo, si me acompañan, capítulo 22, una serie de preguntas de naturaleza hostil, de naturaleza beligerante, o sea, preguntas agresivas, con mala intención. Creo que estas son las que menos nos gustan, ¿no? Sí. Pero ¿sí las ha recibido usted alguna vez? A ver, demuéstrame la existencia de tu Dios. A ver, demuéstrame que Jesús de veras es el Mesías. A ver, demuéstrame que de veras Dios es amor. Si hay tanta guerra, maldad, enfermedad. Son preguntas realmente que tienen un trasfondo de maldad, de mala intención. Y el capítulo 22 tiene una serie de preguntas así. Capítulo 22, versículo 17. Todos juntos. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pregunto, ¿es una buena pregunta? Buena pregunta en el sentido de que es buena para poder entender mejor el asunto, pero mala por la intención. Es una pregunta mal intencionada. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo.
ellos le presentaron un denario. El denario tenía en la cara, como le llamamos nosotros, o en el sol, tenía la imagen de Tiberio César, ¿no? Un pedófilo, básicamente. Un emperador que fue un pedófilo o un sanguinario. Y en la parte de atrás, como le llamamos nosotros, cruz o águila, pues no tenía el águila, tenía una inscripción que decía: Tiberio César Augusto Magnífico, el hijo del divino. Entonces la inscripción era muy blasfema, ¿o no? ¿Tenía que ver algo con Dios? Nada con Dios, era totalmente contraria a Dios. Y por eso Jesús les dice en el verso 20, ¿de quién es esta imagen? ¿La imagen de quién es? De Tiberio, del emperador. ¿Y la inscripción qué dice? Algo totalmente blasfemo, ¿o no? Ellos le dijeron, pues la imagen es de César. Él les dijo, pues denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Otra pregunta curiosa, versículo, ahí en el capítulo 22, por favor, 28. Los saduceos eran una secta parecida a los fariseos, pero con unas variantes. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles y querían tentar a Jesús con la resurrección. Le pusieron una situación hipotética en la que una mujer pierde a su primer marido, se casa con el hermano, se muere y se casa con el hermano menor, y así sucesivamente hasta que se casó con los 7 hermanos, como lo ordenaba la ley. Recuerden, la ley no era el estándar de justicia pleno de Dios. Ya lo dijimos en atrás en la escuela dominical. Ellos hacen una pregunta malintencionada, verso 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Es una pregunta malintencionada. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la resurrección. Es una pregunta que busca burlarse de Jesús. Obviamente Él responde de manera categórica y no saben cómo responder después. Bueno, entonces, cuando nosotros somos cuestionados por nuestra fe, número 1, debemos evaluar la naturaleza del cuestionamiento. En el caso de los apóstoles Pedro y Juan, ¿se acuerdan? La pregunta realizada viene de personas extremadamente hostiles a Jesús de Nazaret. O sea, la pregunta es una pregunta mal intencionada, que busca llevarlos a la muerte, que busca llevarlos mínimo a la cárcel. Regresemos a Hechos, por favor. Entonces, el primer punto es ese. Usted evalúe la naturaleza de la pregunta. Fíjese que en la semana tuve creo que las 3 cosas pasaron, ¿no? Hubo gente en la iglesia que me hizo preguntas honestas, sinceras. Casi siempre después de predicar se me acerca 1 o 2 hermanos y me dicen, hermano, ¿qué significa esto? Y yo sé que las preguntas que ellos hacen por lo regular son honestas, son sinceras. Platiqué también con un primo que está teniendo contacto con el Islam y me hacía preguntas, pero yo noté que las preguntas eran muy sinceras, muy sinceras. Y en la semana también tuve contacto con un testigo de Jehová, por teléfono me lo pasaron, ¿no? Yo no quería realmente platicar con él por teléfono, pero era necesario. Y me hacía preguntas con el fin de evadir, con el fin de escapar de la verdad. Y también me encontré con personas que te hacen preguntas con el fin de molestar, con el fin de hacer daño. Entonces lo primero es evaluar la naturaleza de esas preguntas, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sale, vale? Bueno, ¿qué hacemos si las preguntas son honestas? Pues respondemos dentro de nuestras limitantes de la manera más exacta posible. ¿Qué hacemos si las preguntas son preguntas de evasión? Hermanos, pues tratamos de regresar a la persona al tema principal para que no se desvíe. ¿Y qué hacemos si las preguntas son malintencionadas? Pues respondamos con otra pregunta y si se da la oportunidad, no tratemos de convencer a la persona, no lo vamos a lograr. Solo aprovechemos para presentar testimonio de la verdad, ¿sale? Punto número 2. Capítulo 4 de Hechos, por favor. Versículo 8. Todos juntos leemos el verso 8. Después de que le hacen la pregunta a Pedro y a Juan, dice así, en voz alta. Entonces Pedro
lleno del Espíritu Santo, les dijo. Note, la segunda cosa que encontramos en este pasaje es que después de evaluar la naturaleza de la pregunta, y yo sé que Pedro sabía que la pregunta era malintencionada y que buscaban matarlos, desacreditarlos y crucificarlos como a Jesús, la segunda cosa que encontramos en Pedro, el inestable, el inmaduro, el cristiano que refleja la inestabilidad como ningún otro en los evangelios, es que Pedro procuró presentar defensa lleno del Espíritu Santo. Y aquí quiero detenerme un poco. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Pregunto, ¿todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo? Ahí sí, ¿no? Y es que hay que hacer una distinción entre el hecho de que todos tenemos el Espíritu con el hecho de que no todos están llenos del Espíritu. Primero, ¿qué es eso de estar lleno del Espíritu, hermano? Bueno, primero, estar lleno del Espíritu es una expresión figurada, nada más. Estar lleno del Espíritu se puede entender como estar dominado por el Espíritu, estar controlado por el Espíritu, estar gobernado por el Espíritu, ¿se entiende? Cuando Cristo hizo milagros, dice Lucas que la gente se llenó de temor. ¿Qué significa eso? Que el temor los gobernó, que el temor los dominó. Y cuando hablamos de un cristiano lleno del Espíritu Santo, estamos hablando de un cristiano gobernado, dominado por el Espíritu Santo. ¿Se entiende la idea? Ahora, debemos procurar siempre estar llenos del Espíritu Santo. De hecho, deberíamos ver la llenura del Espíritu Santo como la respiración. La respiración la necesitamos a cada momento, ¿o no? ¿Podemos frenar la respiración? No la podemos frenar. Podemos frenar tantito el agua, la comida, pero no la respiración. Pero la respiración es tan necesaria que ya de manera inconsciente el cuerpo la empieza a desarrollar, a realizar, ¿o no? Y es por eso que la llenura del Espíritu Santo la tenemos que ver así. Debe ser un estilo de vida, un estado de conciencia total. Que el Espíritu nos gobierne, que el Espíritu nos domine. No solamente en la iglesia o con los hermanos de la congregación, sino a cada momento. Ahora me gustaría explicar esto con algunos pasajes. Primero, inciso A, dominados por el Espíritu Santo, pues es una expresión equivalente a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quieren ver algunos pasajes? Bueno, primero, vea conmigo aquí en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 6, por favor, que cuando la iglesia buscó diáconos para atender a los hermanos necesitados, en el capítulo 6, verso 3, los apóstoles hicieron una recomendación. ¿Cuál fue? Todos juntos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de sabiduría. ¿Se entiende? Es imposible que un hermano esté lleno del Espíritu Santo si no lee la Biblia. ¿Se entiende? Si no estudia, si no reflexiona, si no memoriza. Y aquí tenemos a hermanos que fueron elegidos a razón de que estaban llenos del Espíritu Santo, o sea, llenos de sabiduría. Pero note que no solo es la sabiduría, porque la información o la sabiduría al estilo de Salomón puede ser destructiva, ¿o no? Sino que también se dice que ellos tenían buen testimonio. O sea que el Espíritu Santo los dominaba tanto intelectualmente por la palabra como en su estilo de vida. Es decir, la palabra les daba vida en su diario vivir. También, si nota conmigo, ahí en el capítulo 6, versículo 8, dice así: y Esteban, ¿qué dice? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este joven diácono Esteban estaba dominado por el Espíritu Santo, sin duda alguna, ¿o no? De hecho, presentó una defensa en el capítulo 7 que lo llevó a la muerte. Quiero que vean conmigo ahora un texto en Efesios, capítulo 5.
Y aquí se explica bien qué significa estar lleno del Espíritu Santo. Lo peor que puede pasar es que usted quiera presentar defensa ante una pregunta agresiva sin estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Primero porque somos jarochos, ¿no? Y como jarochos, o como veracruzanos, lo que nos distingue es el famoso odio jarocho. Nos enojamos rápido, ¿no? Somos explosivos. No nos gusta que la gente se quiera pasar de lista con nosotros. Bueno, realmente así son todos los seres humanos, ¿no? No solo los de Cardel. Entonces, cuando usted va a presentar defensa con alguien que hace preguntas malintencionadas y usted no está lleno del Espíritu, primero, lo que va a pasar es que usted se va a enojar y segundo, que va a terminar peleándose con esa persona. Por eso es importante que usted esté lleno del Espíritu Santo. Ahora, si la pregunta es honesta y usted no está lleno del Espíritu Santo, la persona no va a percibir ninguna sabiduría en su respuesta. También va a ser perjudicial. Quiero que vea conmigo, por favor, el capítulo 5 de Efesios. Vamos a leer el versículo 18. Dice así: no os embriaguéis con vino. A ver, levante la mano a quien le gusta el vino aquí, para saber, ¿no? No es cierto. Dice el mandamiento, no se embriaguen con vino. Fíjese que el vino no está prohibido en la Biblia, ¿eh? El mismo Jesús tomó vino, los apóstoles tomaron vino. Lo que la Biblia prohíbe es la embriaguez. Creo que tampoco es una licencia para que usted saliendo del culto se vaya por su botella de vino, porque no todas las cosas convienen. El punto es que dice, no se embriaguen con vino. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien se embriaga con vino, verso 18, hay disolución. ¿Sabe lo que es disolución? Desenfreno. Cuando alguien se embriaga de vino, pierde los sentidos. ¿Quién gobierna? El vino. ¿Quién domina? ¿Quién toma el control? El vino. Y esa persona que está embriagada puede ser la persona más sensata, más seria, más recatada, pero cuando se embriaga con vino, hace cosas que no haría en su sano juicio. Bueno, esa es la analogía de la llenura del Espíritu Santo. Por eso algunas personas que están mal en su comprensión hablan de la borrachera del Espíritu Santo. ¿Han escuchado eso? Que nada tiene que ver con esto. Simplemente es un contraste. Así como el vino puede dominar la vida de una persona y la persona va a hacer cosas que no haría en su pleno juicio, sino por el vino, una persona llena del Espíritu Santo es aquella que está dominada, controlada, gobernada por el Espíritu Santo y que no haría cosas a menos de que el Espíritu Santo lo esté controlando. Ejemplo, irse a predicar al camión, predicar en la plaza, hablarle a una persona muy hostil de Cristo, perder la vergüenza, hablar con valor, defender a Cristo con denuedo. ¿Eso lo haríamos en nuestra condición natural? No, lo hacemos porque estamos dominados por el Espíritu Santo. Dice el verso 18, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, controlados, dominados. ¿Quieren ver cómo luce una vida dominada por el Espíritu Santo? Verso 19. Hablando entre vosotros, ¿con qué? En otras palabras, con la palabra. A veces me preocupan mucho las hermanitas, sobre todo, porque son las que más les gusta platicar. También los varones. Pero a veces las pláticas no están dominadas por la palabra. ¿Se entiende? Y obviamente que esto también pasa entre los varones. En las muchas palabras no falta el pecado. O como diría el dicho mexicano, en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Pero hermanos, es muy importante que una vida llena del Espíritu Santo se caracterice por conversaciones edificantes. ¿Se entiende? Conversaciones edificantes. A veces es triste que estamos platicando entre hermanos y le tenemos que decir a alguien, hermano, eso no es correcto. La Biblia no dice eso. Nos ha pasado en Jalapa, por ejemplo, que hermanos a veces hacen comentarios que pueden ir en contra incluso de la verdad. Esto le pasó a Pedro. Y quiero dejar algo aquí muy en claro. Yo en este momento puedo estar lleno del Espíritu Santo aquí y bajando del púlpito tal vez, ya no. Porque es un estado que debemos procurar de manera constante. ¿Se acuerdan de Pedro cuando declaró a Cristo? ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento estaba dominado por el Espíritu. Cristo dijo, bienaventurado Simón. Segundos después, toma a Jesús aparte y le dice, Maestro, de ninguna manera te acontezca todo lo que acabas de decir. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Notan eso? Pedro perdió
de vista esa condición, ese estado de dominio por Dios a través de su Espíritu. Pero también, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, inciso B, como lo teníamos en pantalla, y no hace falta que pongamos los textos, creo que todos traemos Biblia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A veces nos queremos ahorrar la fatiga hasta de todo, pero vamos a dejar la pantalla así y cada quien use su Biblia o su celular. También la llenura del Espíritu Santo, hermanos, se hace palpable a través de manifestar el fruto del Espíritu, que es el fruto del amor, ¿verdad que sí? Porque no sé si usted se ha dado cuenta que en la Biblia la virtud que se destaca por excelencia, ¿cuál es? El amor. La virtud que caracteriza al cristianismo es, por mucho, el amor. Siempre ha sido así. El mayor mandamiento de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. El mandamiento de Cristo es que nos amemos los unos a otros porque Él nos amó. El mensaje o el versículo más importante del cristianismo es Juan 3:16, que nos dice que por amor Dios envió a su Hijo. Y Pablo nos dice que todas las cosas se resumen en el amor. Es más, Juan dice que la naturaleza moral del ser de Dios es que Dios es amor. Por lo tanto, no existe un poder más grande en el Espíritu Santo que el amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Así que cuando usted ve a una persona balbucear, caer a carcajadas o formándose en una fila para que el profeta lo tire al suelo, usted realmente pregúntese si ese es el poder del Espíritu Santo o es un tipo de brujería mezclado con el cristianismo, ¿no? Veamos, por favor, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Quiero que lo vea conmigo. ¿Lo tenemos? Dice así, Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay condenación. ¿Se entiende la idea? Ahora, noten que al principio del listado se coloca el amor. Y es que yo sí estoy convencido que el fruto del Espíritu Santo se resume en eso. ¿En qué? En el amor. Y en el amor está incluido ¿qué? El gozo. ¿Qué más? La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Y como dice San Pablo, el amor nunca deja de ser. El que ama todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. El amor no tiene envidia, no se jacta, no es vanaglorioso. En el amor podemos ver la mayor manifestación del Espíritu Santo. Cuando usted presenta defensa, usted sí tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque tiene que ver a estas personas ¿con qué? Con amor. O sea, cuando yo hablo con un testigo de Jehová, sí tengo que llegar al punto de verlo con misericordia. Tengo que llegar al punto de verlo con amor, no simplemente con esas ganas de contender y humillarlo y hacerle ver que es un hereje y que no conoce la Biblia y que está dominado por la Watchtower, sino que uno tiene que verle con amor. Cuando llega un mormón a casa y toca la puerta y quiere compartir su libro del mormón, llega el punto en el que nosotros tenemos que verlo con amor. Porque si no vemos las cosas con amor, no estamos viendo las cosas como Dios las ve. ¿Se entiende? Y por eso cuando el joven rico, quiero que lo vea, Marcos, se acerca a Jesús y le hace una pregunta, Cristo lleno del Espíritu Santo, porque miren, si alguien estuvo lleno del Espíritu Santo sin cesar, desde que el Espíritu vino sobre él hasta que murió, ese fue Jesús. O sea, hermanos, esto es sorprendente porque a veces yo hablo palabra de Dios, y a veces hablamos de los carros y de las cosechas con el hermano Moisés y de los helados y de muchas cosas, ¿no? Ya no es palabra de Dios. Y no está mal hablar de eso porque es parte de la vida cotidiana. Pero quiero que usted note algo. Todo lo que habló Jesús en su vida, todo fue palabra de Dios.
en el púlpito, debajo del púlpito, en la calle, con los vagabundos, con los leprosos, con las rameras. Cada palabra de Jesús fue palabra de Dios y cada acción de Jesús fue una acción de amor. Es Marcos, por favor, capítulo 10. Verso 17. Pongan atención. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó. Atentos porque viene una pregunta. Y ustedes me van a decir la naturaleza de la pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Alguien dígame cuál es la naturaleza de la pregunta. Honesta, ¿verdad? ¿Es una pregunta malintencionada? ¿Es una pregunta para evadir? No. Es una pregunta honesta. Pregunto, ¿sí existen personas con hambre de Dios? No buscan a Dios, sin duda, pero sí existen personas con hambre de Dios o con hambre de aquello que no saben es Dios. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿por qué con tanta ligereza sin conocerme me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos los conoces. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Si alguien guarda la ley sin fallar, ¿puede tener vida eterna o no? Pues sí. Eso es imposible en la práctica, pero en teoría, sí. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él está diciendo, ya la cumplí. ¿Es honesto o no? Miren, si es honesto, pero él mismo está engañado, ¿se entiende? Él piensa que está bien. Y esto pasa mucho en el fenómeno de las sectas. Cuando usted escucha al testigo de Jehová, al mormón o a quien sea, a veces la persona realmente está engañada y está convencida de su engaño. Pero vea lo que pasó en el verso 21. Entonces Jesús, juntos, mirándole, ¿qué dice? Le amó. Entonces vea que cuando vamos a presentar defensa, tenemos que presentar defensa a través del amor, llenos del Espíritu Santo. Le pido a Israel, por favor, la primera de Pedro 3:15, si quieren esa sí la podemos proyectar. Primera de Pedro 3:15, y perdón que les anime a usar su Biblia, pero es que si no después ya no nos acostumbramos, ¿verdad? De hecho, ya en Jalapa implementamos algo que en la puerta ya se recogen los celulares. A ver si aquí lo vamos a hacer, hermanos. Es broma, ¿eh? Sí, adelante, hermano Israel. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ponga atención aquí. Estad siempre preparados. A ver, ¿usted está preparada para presentar defensa hoy? Si alguien llega y le hace una pregunta malintencionada, ¿usted, hermano, está listo? ¿Está preparado? Esta es una pregunta que debería confrontarnos, porque a veces no estamos preparados. Y como dice Hebreos, después de tanto tiempo, estamos aún muy necesitados de lo básico. Dice Pedro, estemos siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa. O sea, sí tenemos que presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. ¿Sabe qué significa eso? Primero note que estas virtudes aparecen en el fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, o sea, humildad. La humildad es muy importante, sobre todo en los cristianos. Cuando no hay humildad, el cristianismo realmente pierde su valor. Pero también dice que presentemos defensa con humildad y, ¿sabe qué es eso? Con respeto. Usted tiene que dejar que la persona pregunte. Usted tiene que también escuchar a la otra persona. Apenas una persona me pidió que le llevara una Biblia y que le explicara más de Jesús. Y me dijo, y te quiero regalar un Corán. ¿Saben lo que es el Corán? Es el libro sagrado del Islam. Y me dijo, y quiero explicarte un poquito sobre el profeta Mahoma. Y si yo le hubiese dicho, no, ¿cómo crees? Esa cosa es del diablo, es una falsedad. Se inventó 600 años después de Cristo y sus escritos no tienen valor histórico. ¿Qué hubiera pasado? La persona hubiera cerrado su corazón a recibirme. Por eso es importante hacerlo con humildad y con respeto. ¿Ante quién?
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Punto 2, repito, procurar presentar defensa llenos del Espíritu Santo. Regresemos por favor a Hechos, hermanos. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Hechos 4, versículo 8. Entonces Pedro, obviamente después de evaluar la pregunta, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Está con la élite, está con la gente más poderosa de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ¿noten eso? Es una respuesta incluso un poquito atrevida, porque los está acusando de la crucifixión, pero tiene razón. Pero cuando estamos dominados por el Espíritu, no nos da temor hablar la verdad, hermanos, con amor, Hablar la verdad no significa ser groseros. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio. Dice: a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Es importante notar que para Pedro y los apóstoles en Hechos, hablar de la crucifixión era importante, pero hablar de la resurrección era mucho más importante, ¿se entiende? Ellos creían que Cristo fue crucificado, ¿o no? Todo el pueblo lo creía, lo vio, pero no todos creían que Cristo había resucitado. Sigue diciendo: por Él, o sea por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquel hombre que le tenía temor a morir por Cristo está en este momento lleno de valor para defender el mensaje de Cristo. ¿Verdad que sí? Y esto nos lleva a un tercer punto ya para terminar. Debemos presentar defensa con una respuesta cristológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra respuesta siempre debe conducir a las personas a Cristo. Que las personas reflexionen sobre Cristo. Yo hablaba con esta persona que está iniciándose en el Islam sobre Cristo, sobre Jesús. Él me decía: es que en el Islam nosotros sí creemos en Jesús. Y de hecho el Corán habla de Jesús. Nosotros creemos que fue el Mesías. Nosotros creemos que fue el profeta de Dios. Pero nosotros creemos que Él no murió en la cruz. No creemos que Él resucitó. Y no creemos que Él es el Hijo de Dios. O sea que su cosmovisión de Jesús estaba mal totalmente. Entonces la respuesta o mi defensa todo el tiempo estuvo centrada en explicarle que el Jesús en el que ellos creen no es el mismo Jesús de los evangelios. Porque la persona con la que hablaba me decía: es que nosotros también creemos en las escrituras de los evangelios, de la Torá y del Antiguo Testamento. Y yo le decía: te animo a que investigues, a que leas y te des cuenta que el Jesús que se describe en los evangelios no es el mismo Jesús del Corán. Es totalmente otro y es diferente, no es el mismo personaje. En ese sentido, nuestra defensa siempre tiene que ser una respuesta cristológica, que lleva a las personas a reflexionar sobre Jesús. Jesús lo hizo así. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan? Siempre estuvo llevando a la gente a la reflexión. Inciso A: Pedro presentó el nombre de Jesús como la fuente de la sanación. Pedro nunca dijo: bueno, es que ustedes no saben que yo soy el apóstol principal. Ustedes no saben que yo soy el ungido. Ustedes no saben que yo soy un iluminado de parte de Dios. Pedro no dijo eso. Pedro dijo: esta sanación se hizo por el poder ¿de quién? De Jesucristo. Así lo dice en el versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, o sea, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. No es por nosotros, es por Jesús. Se lo atribuimos a Jesús el Nazareno. Presenta el nombre de Jesús como la fuente de la sanación. Inciso B. Pedro también presentó la muerte y resurrección de Cristo. Cuando usted presente defensa y se sienta desesperado, no se ponga a decirle a la gente, es que también yo quiero decirte lo que hizo Dios en mi vida, me sacó de las drogas, me sacó de la enfermedad, del cáncer, me sacó de las deudas, de la depresión, de los problemas familiares. Esas cosas son interesantes, ¿no? Y a mucha gente las puede hacer llorar, pero es el mismo efecto que daba el Teletón, ¿se acuerdan? Cuando presentaba las historias trágicas de los niños. Realmente eso no produce ninguna defensa y no provoca que nadie se convierta o crea en Jesús. El Espíritu Santo convence a partir de un mensaje en particular. Presentar la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, decirle a la persona, mira, Cristo murió por nuestros pecados y hay perdón gratuito para el hombre. Por eso no creemos en ninguna obra, no creemos en ningún rito, sacramento, ceremonia para salvación, porque lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente y tú puedes ser perdonado hoy si tú crees en Él. ¿Así nada más? Pues sí. La Biblia dice que es por gracia, solo por medio de la fe en Él, porque todo lo que se debía pagar ya lo pagó Él. Pero déjame decirte que no solo murió en la cruz, no solamente puede perdonar nuestros pecados. Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, no solamente iniciaron los últimos tiempos, es como si los poderes de la eternidad dieran un destello, un cachito en esta realidad temporal. Porque ese cuerpo maltratado, crucificado, flagelado por los romanos, se levantó de la tumba incorruptible, sin dolor, sin enfermedad, y Él está vivo y regresará por segunda vez. Y este es el anticipo de que si tú crees en Él, no solamente te va a perdonar tus pecados. Cuando Él venga o tú mueras, en un abrir y cerrar de ojos, vas a ser levantado del polvo de la tierra con un cuerpo incorruptible, como el de Cristo cuando Él resucitó. Y entonces sí es importante que presentemos defensa. Ahora, Cristo resucitó, pero no solamente lo decimos nosotros. Si yo digo que Cristo resucitó y nadie lo vio, ¿tiene valor? No tiene valor. Cuando Dios dijo que Moisés era su profeta, ¿Dios cómo lo hizo? Desde el monte, y se lo dijo ¿a quién? A todo el pueblo. El pueblo fue testigo de que Moisés era el conducto por el cual Dios hablaba. Cuando Cristo fue bautizado, estaba toda la gente en el Jordán y dijo, este es mi Hijo amado. Y cuando Cristo resucitó, lo vio María Magdalena, lo vio Pedro, lo vio Juan, lo vieron todos los apóstoles y lo vieron más de 500 hermanos, incluyendo a sus hermanos carnales, ¿se acuerdan? Quienes no creían en Él y se burlaban de Él. Y el hecho de que se hayan convertido a la fe es una evidencia de que el Cristo resucitó. Es más, un asesino, un sicario de los judíos llamado Saulo, de manera muy extraña se convirtió en el portador del mensaje del Evangelio con más fervor y con más esfuerzo. Y eso significa que Cristo de veras resucitó. Se le apareció a más de 500 hermanos durante ¿cuántos días? 40 días. Y entonces la resurrección de Cristo fue el estandarte de cuando se presentaba defensa. Yo les quiero invitar a lo mismo, a lo que invité a la iglesia de Jalapa. Lea el libro de los Hechos. En verdad, léalo. Y cuando Pedro o cualquier personaje predique, usted vea el énfasis, subraye el énfasis que se hace sobre la resurrección. Porque hoy día los cristianos predican sobre la muerte de Cristo, es muy notorio. Pero ¿no se ha dado cuenta usted que pocas veces habla de la resurrección? Como que hay poco énfasis en la resurrección, y eso es muy importante. Bueno, inciso C. También presentó a Jesús desde las Escrituras del Antiguo Testamento. Quiero que vea, por favor, el versículo 11. Para estos sacerdotes
Para el pueblo de Israel era muy importante que las declaraciones de Pedro tuviesen un sustento bíblico, ¿cierto? Que la Escritura soportara esto. Y hay una escritura en el Salmo 118 que predijo que el pueblo de Israel, sobre todo los edificadores, la gente que está consagrada para construir la vida espiritual de Israel, iba a desechar la piedra principal de la construcción. ¿Lo leen conmigo? Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Los edificadores es una referencia a los líderes de Israel, encargados de construir la vida espiritual del pueblo, ¿cierto? Y ellos construyeron la vida espiritual del pueblo con muchos elementos, pero la roca principal, a la que llama el texto la cabeza del ángulo, la desecharon, la vieron como inservible. Y mire, la cabeza del ángulo era una piedra que se usaba en las construcciones de los arcos romanos. ¿Sí la conoce? Los romanos acostumbraban a hacer ciertos arcos, construcciones en forma de arco, que no se pegaban con cemento o algún tipo de pegamento realmente. Se colocaban a presión, ¿sale? Y había una roca en especial que estaba hasta arriba, que era la piedra del ángulo, es decir, en esa piedra recaía el peso de toda la construcción. Si no se colocaba esa piedra, toda la construcción colapsaba. Y milagrosamente, si se colocaba esa piedra, toda la construcción podía permanecer durante muchos años. Es decir, Cristo, siendo el soporte de la fe y de la vida espiritual de Israel, fue desechado por ustedes, los edificadores. Salmo 118, verso 22, lo ponemos. Y quiero que vean la profecía, porque el Salmo lo dijo así. Lo leemos a la de 3. 118, 22. Adelante, hermano Israel. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Notan eso? Cuando presentemos defensa también, asegurémonos de presentar defensa a partir de las Escrituras. Porque si no citamos la Escritura, la gente realmente no le da importancia. Yo me he dado cuenta de eso, que mientras yo hablo y hablo, si yo no cito el texto bíblico, las personas no le dan importancia, más los inconversos. Así que debemos presentar defensa desde las Escrituras. Pero para eso, usted tiene que dominar las Escrituras y las Escrituras lo tienen que dominar a usted. Por eso nos preocupamos de que el hermano Héctor dé la escuela dominical, domingo a domingo, que usted sepa qué dice Crónicas, Reyes, Samuel, Génesis, para que usted presente defensa. Inciso D, y termino con esto. Pedro presentó a Jesús como el único medio de salvación. O sea, Pedro aprovechó para ofrecerle la salvación a esta gente que realmente odiaba a Jesús. Y nunca nos debemos olvidar de eso. Debemos abrirle las puertas a las personas para que accedan a Cristo. ¿Se entiende? Tenemos que aprovechar la oportunidad para que ellos sepan que hay un Salvador. Si no quieren, no es nuestro problema. Pero cuando presentemos defensa, sí demos garantía de que en Cristo hay salvación y que cualquier ser humano que crea en Él se puede salvar. ¿Qué dice el versículo 12? Es muy famoso. Y en ningún otro hay salvación. ¿Notan eso? En ningún otro. Llámese Pedro, llámese Juan, llámese Judas, llámese María, llámese el profeta fulanito de quién sabe quién. En ningún otro hay salvación. Apenas escuchaba hace unos años una declaración que me espantó en una lona fuera de una denominación, que decía que su profeta era el regalo más grande que Dios le había dado al mundo. ¿Se imagina? En otras palabras, estaban colocando a ese hombre en el lugar de Jesús. Pero en ningún otro hay salvación. O sea, no estamos peleados con nadie, pero no podemos decir que hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo es Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para recordar un poco, punto número 1, cuando vamos a presentar defensa de nuestra fe,
primero debemos evaluar la naturaleza del cuestionamiento. O sea, hay que evaluar si la pregunta es honesta, si la pregunta es evasiva o la pregunta es con una mala intención, ¿verdad? ¿Qué cosa más? Número 2, presentar defensa llenos del Espíritu Santo. Eso es importante. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, a mí me pasaba mucho cuando iniciaba como estudiante, me peleaba mucho con unos hermanos de mi edad, estudiantes del seminario, que me querían contradecir y yo los quería contradecir y yo decía, están mal, pero terminábamos agarrados del chongo, ¿no? Y eran hermanos muy queridos, son hermanos muy queridos, pero realmente nosotros éramos muy carnales, ¿no? Aparte de que éramos carnales de cuates, ¿no? Pero realmente no nos interesaba estar llenos del Espíritu Santo y nos lastimábamos entre hermanos. Entonces, procuremos estar llenos del amor del Espíritu Santo. Mansedumbre, reverencia. A veces podemos tener la razón, pero debemos dominarnos por el Espíritu Santo. ¿Sale? 3. Presentar defensa con una respuesta cristológica. Procuremos llevar a las personas a Cristo. ¿Sale? ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? ¿No? Pues yo les animo a que no tengan temor. Pedro y Juan se enfrentaron a una gente muy perversa y no dieron en ningún momento margen de error para huir de la batalla. Palabras más, palabras menos, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ya de eso hablaremos probablemente dentro de 8 días con nuestro hermano Frank. ¿Verdad que sí? Creo que es Frank. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y pasamos con lo que resta. Padre, gracias por tu santa palabra. Cuida a tus hijos, a tus hijas, y danos la gracia para presentar defensa de la manera más correcta. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.